Bendito Salvador, Dios nuestro, tú que moras en las alturas de los cielos, oh Señor Jesús, te rogamos humildemente el perdón de nuestras faltas, de nuestras debilidades, de nuestro pecado, Señor, para que tú, bendito, oh Dios, Señor, puedas acompañarnos en este momento que invocamos tu dulce nombre de amor. Gracias por permitirnos, Señor, este santo sábado en esta tierra. Y, Señor, venimos a ti cargados de muchas cosas, cargados de cosas que el mundo nos pone en nuestros hombros, en nuestras manos, Señor. Queremos dejarlas, estas cargas en tus manos, para que tú seas, Señor, quitándonoslas y que podamos descansar, reposar en este tu día santo, sin cosas del mundo, Señor, sin las necesidades que tenemos, que aparentemente son para nosotros sin salida, pero tú, oh Dios, bendito Salvador, Dios de amor, de bondad, de misericordia. Tú sabes que necesitamos, Señor. Tú sabes que nos duele. Tú sabes el clamor de este grupo, Señor Jesús. Tú sabes que estamos pidiendo cada sábado por uno de nuestros amados familiares. Te rogamos que en este día tú puedas escucharnos. Humildemente te rogamos que nos prepares para oír esa voz, que nos señale, Señor, el momento en que debemos, bendito Salvador, buscarte, que prepare nuestro corazón para que nosotros podamos encontrarnos contigo íntimamente, Señor, que dejemos el mundo y te busquemos para poder conectarnos, para poder disfrutar de lo celestial, Señor Jesús, que es tu presencia, Cristo Jesús. Que las cosas que hoy traemos a ti, Señor, tú las puedas tomar en tu infinito amor y misericordia para que nosotros podamos, Señor, descansar y podamos alegrarnos, tener gozo en tu presencia, bendito Salvador Dios nuestro. Escucha a tu pueblo, escucha a estos hijos, estas hijas que están suplicando para que tú les respondas, Señor Jesús. Prepáranos para esa maravillosa, para esa victoriosa respuesta que tú tienes, Señor Jesús, porque necesitamos estar preparados para recibir tu bendición. Te ruego, Señor Jesús, que a cada uno de los que estamos aquí en este grupo, Señor, y tenemos súplicas especiales, súplicas que nos duele el corazón, Señor, tú nos prepares para que podamos recibir con gozo, con alegría, Señor, la victoria de tus manos, bendito Salvador, Dios nuestro. Padre Santísimo, que este día sea de gozo, de paz, de tranquilidad, de tu presencia, Señor Jesús, que nuestro corazón salte de alegría cada vez, Señor, que se trace tu palabra, cada vez que utilices a un hermano para que nos llene, Señor, con tu palabra. Bendito Salvador, Dios nuestro, quédate en este medio. Te suplicamos, bendito Salvador, el perdón de nuestras faltas. Te suplicamos, Señor, que nos aumente la fe, Señor Jesús, que nos llene de gozo sabiendo que tú estás a nuestro lado, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, Señor, es rogado en los méritos sagrados de tu Hijo Jesucristo bendito, que mora y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Dios Salvador, en esta hora ponemos en tus manos a Viviana, la prima de nuestra hermana Elcira, Señor, por quien rogamos en esta hora por su salvación. Bendito Señor Jesús, tú has permitido esto, Señor, para la honra y gloria del Padre, para tu honra y tu gloria, Señor. Bienvenido sea. Te pido, Señor, esa sabiduría a la hermana Elcira para tratar este caso. Nosotros acá oraremos para que juntos clamar por esa alma, Señor Jesucristo. Tú conoces su condición, tanto espiritual como mental, como física, y sabes exactamente, Señor, lo que ella necesita. Te suplicamos, Señor Jesús, tu mano protectora para que el enemigo no pueda ir más allá de lo que tú le has puesto de límite, Señor Jesús. Te rogamos, Señor Jesús, por Viviana, para que tenga fortaleza, consuelo,
para que, Señor, sea rescatada, liberada, porque tu sangre preciosa, Señor Jesucristo, fue derramada también por ella. Y es nuestra garantía de victoria, de limpieza del pecado, de perdón, Señor Jesús. Tu sangre preciosa sea sobre la vida de Viviana. Y también, Señor, nos colocamos delante de ti, rogándote por favor que nos des ese espíritu como el de un niño para escuchar y atender tu palabra, para aceptarla como un niño aceptaría una historia de su padre, para aplicar la palabra, Señor Jesús, tal cual como viene, aceptarla tal cual como viene, Señor bendito. Que por favor quites esas voces de los espíritus malos que nos ponen tinieblas, nos ponen argumentos, nos ponen, Señor Jesús, afirmaciones que no vienen de tu palabra. Ayúdanos a vivir por tu palabra, a vivir con un así dice Jehová. Perdónanos, oh Jesús bendito, que tanto nos falta, Señor. Y te pedimos para que el orgullo se vaya, la vanagloria, Señor Jesús, la vanidad, el egoísmo. Límpianos, Señor, de todas las fallas, Señor, que tú nos muestres. Haz tu obra, mi amado Salvador, porque tú eres el que purifica a los hijos de Leví como se purifica la plata y el oro. Bendito Salvador Jesucristo, tu nombre sea exaltado y loado en este santo día que nos has dado para reunirnos, para gozarnos, para meditar en tu amor, Señor Jesús. Danos sabiduría para entender cada día más lo ancho, lo profundo, lo alto del gran amor con que nuestro Padre nos ha amado, enviando a su Hijo Jesucristo por nuestra causa. En tu precioso y poderoso nombre, Señor Jesús. Amén. 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 Padre Santo, aquí estamos, mi Señor, suplicándote el perdón de nuestros pecados, dándote las gracias por ello y pidiéndote, Señor, que quite la mente entenebrecida que hay en cada uno de nosotros, en el resto de tus hijos en la ancha faz de la tierra. Hay poder en la sangre del Cordero de Dios que quita, perdona, limpia, purifica, santifica cuerpo, alma, Señor Espíritu. Tú nos has hecho personas integrales. Ayúdanos para que podamos estar limpias integralmente, mi Señor. Gracias por este momento tan especial que nos permites vivir, que nos permites estar. Gracias por las enseñanzas que nos das. Gracias por preparar nuestra mente, Señor, quitar la mente entenebrecida y darnos tu mente, darnos tu fe activada en cada uno de nosotros, Señor, para honrar y glorificar tu santo nombre, hoy, mañana y siempre, mi Señor. Padre, gracias por escuchar nuestras súplicas. Gracias por responder a nuestros sueños, a nuestros anhelos, a nuestros deseos, conforme a tu divina y santa voluntad. Y sobre todo, muchas gracias por enseñarnos a obedecerte con amor. Gracias, Padre Celestial. Danos de tu gracia para hallarla en tus ojos y para darte felicidad a tus entrañas y a tu corazón, Señor. Que nos mires con esa ternura y con ese amor con que lo sabes hacer y podamos ser transformados, mi Señor, transformados para la honra y la gloria tuya. Nosotros, nuestros seres amados, nuestros amados familiares, Señor, y el resto de tus hijos en mucha paz de la tierra. Bendito y alabado seas por siempre. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, eterno Padre Celestial. Jehová eterno, misericordioso, lento para la ira y grande misericordia en bondad. Gracias, mi Señor. Seguimos bajo tu dirección, bajo tu guía. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros. Pedimos que siempre esté tu Espíritu, Padre, en cada uno de nosotros. Tu espíritu de sabiduría, mi Señor, tu espíritu de inteligencia, tu espíritu de consejo, tu espíritu de poder, tu espíritu de entendimiento, de conocimiento, mi Señor, y tu espíritu de temor de Jehová.
para la honra y la gloria tuya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor Jesús, por tu infinito amor. Te alabamos porque sentimos tu amor, Señor, día a día. Sentimos tu llamado, Señor, para cada uno de nosotros, para transformarnos, Señor, para enseñarnos. Y gracias por tanta misericordia, Señor Jesús. Te pido, Señor, por la tía Yolanda, la tía Ana Milena, para que pueda, Señor, ayudarla en la salud, Señor, según sea tu voluntad. Tú más que nadie sabes por qué le permites esto y qué quieres para ella, Señor. Te pedimos su sanidad más que física, Señor, mental, espiritual, que sea para salvación, Señor, y que su cuerpo no se siga afligiendo, Señor, tal vez por cosas que va a tratar contigo, Señor, no sabemos, pero te pedimos por la tía Yolanda y nuevamente también por Viviana, para que según sea tu voluntad, Señor, puedas realizar milagros. Tú eres el único que puedes limpiar su sangre mediante la reforma Pro Salud, Señor, que tanto milagros has hecho, que por medio de ellas que tu mano sanadora entra, que sea en la vida de Viviana y de Yolanda, Señor, te lo pido. No habiendo méritos en mí, en ninguno de nosotros, sino solo en ti, Jesucristo, que eres el médico de médicos. Y que puede tu pueblo clamar a ti y tú puedes hacer un milagro, Señor. Puedes trabajar en el corazón, Señor, de estas dos personas. Gracias, Señor. En tu nombre santo te lo pedimos, Jesucristo. Amén. 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 Vamos con todo el ánimo, hermanas, vamos con todo el ánimo. Mientras alistamos allí, bueno, estaba pensando que en algún tiempo cuando veíamos novelas colombianas, yo me acuerdo que vi alguna novela por ahí, una que otra. Y al otro día, cuando alguien nos preguntaba, ¿y cómo estuvo la novela? Pues porque esa persona no se la pudo ver. Nosotros le contábamos con señales, detalles, con nombres de personajes, todo lo que aconteció en el capítulo anterior, ya sea una novela, sea una película. Se nos queda grabado y no tomamos apuntes y se lo decimos al otro día a la persona con todo lujo de detalles, tanto que la persona que nos está escuchando se alcanza a emocionar con los personajes. ¿Por qué sucede eso? Si decimos que es que a mí me cuesta, no tengo inteligencia, todo lo contrario, sí la tenemos, lo que pasa es que está mal enfocada. Entonces, así como podemos ser capaces, éramos capaces de contarle la novela al otro, la novela de las 8, también vamos a ser capaces, desde luego, de contar las cosas que sí son reales, que tienen que ver con la profecía. Entonces, para que nos cuestionemos, pensemos de que sí le debemos pedir a Dios, primero, perdón por enfocar mal esa inteligencia que nos dio. Segundo, pedirle limpieza porque el mundo nos ha contaminado, nos hemos contaminado. Y tercero, pedirle sabiduría y eso se va a activar, eso se va a activar. Bueno, vamos entonces a estudiar con mucha disposición estos minutos que nos quedan. Ok. Decíamos lo siguiente. Hay dos dinastías de los reyes francos. Muy importantes porque son la columna vertebral de toda la realeza de Europa. El reino franco tiene que ver con todos los reyes de Europa, porque ya sea por emparentamiento, por matrimonios que se fraguaban con otros reyes, o ya sea por diplomacia o conveniencia, estas dinastías de los reyes francos vinieron a permear todas las demás dinastías. Es así como mujeres de la dinastía de los reyes francos se emparentaron con reyes visigodos de España, con reyes anglosajones de la isla británica, con reyes de la Alemania, con reyes de toda Europa, con reyes de lombardos de Italia. Entonces, de estas dos
dinastías sale toda la realeza de Europa aún hoy en día. ¿Ok? Por eso es tan importante estas dinastías que estamos mirando. Dos dinastías, dinastía de los merovingios y dinastía de los carolingios. Perdón, merovingios y carolingios. Aquí está la de los carolingios. ¿Ok? Porque estas dos dinastías es el fundamento y el núcleo de toda la historia, de todo lo que va a pasar de aquí en adelante, desde la Edad Media hasta nuestros días. Y sobre todo, impactan al pueblo de Dios, que es lo que nos concierne. Entonces no es un asunto de que llegó un rey, se fue un rey, así nomás. Porque estos reyes van a estar emparentados con los papas, van a elegir los papas. Estas poderosas familias son las que realmente están gobernando el mundo en la Edad Media. Entonces, de los reyes francos podemos saber muchas verdades y se cumplen también profecías de estos dos dinastías. La primera que vimos fue la dinastía de los merovingios, la de Clodoveo, ¿ok? Pero esa dinastía es reemplazada después por esta de los carolingios, de la nobleza de Francia que desplaza a los merovingios y aparecen unos hombres llamados Carlos por todo lado, Carlos Martel, Carlomán I, Carlomagno, bueno, todos ellos, de ahí sale la famosa dinastía de los carolingios. Esta es otra nobleza, otra rama, ¿ok? Que no era la de los originales merovingios. Entonces, de ahí en adelante, la historia desde el siglo IX, la historia de Europa se va a forjar a través de los carolingios. ¿Ok? Ya habíamos dicho, o habíamos visto, que los merovingios no desaparecieron. Estos merovingios no desaparecieron. Pero quedó en un aroma de misterio porque no hay muchas fuentes que nos digan qué pasó con estos merovingios. Lo cierto es que algunas investigaciones, como dice algunos historiadores como Gibbon, dice que ellos se hicieron al sur de Francia y se mezclaron entre la nobleza. Ese fue, digamos, lo único que se tiene presente los merovingios. Pero el protagonismo se le viene a dar a los carolingios desde el siglo IX, es decir, desde el año 800. Vimos también cómo el renacimiento carolingio fue una etapa en la historia de esos reyes, principalmente de Carlomagno, este señor de acá, y de su hijo Ludovico, un espacio pequeño que se llamó el Renacimiento carolingio, donde se le dio espacio a la actividad cultural, literaria y, bueno, no tanto científica, pero sí más cultural y literaria, porque estábamos viendo que la escritura se estaba perdiendo. Por tanta guerra y tanta oscuridad, hasta los monjes y los más versados ya no sabían escribir. La escritura se estaba convirtiendo en garabatos como las de un niño que está aprendiendo a escribir. Por lo tanto, Dios permite esto para que haya ese renacimiento. Carlomagno, desde luego, no es instrumento de Dios, no es instrumento de Dios, pero Dios permite esta época para que quede, digámoslo así, establecida la escritura en toda Europa. Aquí es cuando se inventan las mayúsculas y minúsculas. Aparece la caligrafía bonita de la Edad Media, esos libros todos muy adornados con esas letras góticas, ¿sí? Las cuales estamos acostumbrados a ver en los museos, con esos libros antiguos, como las Biblias hermosas que hacían nuestros hermanos valdenses. Por eso esta época de Renacimiento es muy importante. Acá los valdenses pues aprovechan este cuarto de hora, como diríamos en Colombia, para hacer las Biblias, para poder producir, copiar y compartir la palabra de Dios. Entonces este renacimiento carolingio es muy importante, duró poquito, como dicen en Colombia, poquito pero bendito, porque fue muy útil para el pueblo de Dios. De allí que entonces Carlomagno llama a todos los sabios de todo el mundo, los reconocidos de todo el mundo, y él mete a su corte no solamente católicos, sino cristianismos celtas. Hasta valdenses hay ahí en su corte, con el ánimo de que eduquen al pueblo
y eduquen a sus hijos. Él mismo no sabía ni leer ni escribir, pero llegan estos monjes y entonces empiezan a copiar porciones de la escritura y de muchos libros y se hacen grandes bibliotecas que vienen a ser esa luz que el mundo tiene de la palabra de Dios durante los siglos que vienen, porque los siglos que vienen son los más duros de la Edad Media. Entonces, como que Dios permite esto como para preparar también lo que va a venir, porque después de Carlomagno y Ludovico, el mundo entra en una cosa muy, muy oscura. ¿Ok? Muy oscura. Vamos a leer nuestro texto bíblico para tenerlo siempre presente, que es el del cuarto sello. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, y miré, y he aquí un caballo amarillento, muy pálido, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia, muerte, y con las fieras de la tierra. Bien, entonces vamos a entrar en este siglo noveno. Y vamos a ver un ejemplo de un valdense que estuvo en las cortes reales en el reinado de Ludovico, el hijo de este señor, como vimos el sábado pasado, que tenía un hijo pequeñito y a él sí lo puso a estudiar. Y ahí, de ahí empieza una generación diferente de reyes, unos reyes donde ya son estudiados, donde ya los ponen a leer, pues. Entonces empieza como otra generación de reyes, aquí con Ludovico, el niño que está ahí. Bien. No se puede conocer bien el siglo IX sin reconocer a un famoso apóstol de la época, Claudio, la luz del norte de Italia. Aunque era español de nacimiento, sus eminentes talentos y conocimientos atrajeron la atención del emperador occidental reinante. Ay, salió algo ahí que no me deja leer. Ludovico Pío. Este príncipe lo llamó primero a su capital en el norte de Europa y después lo promovió para que fuera obispo de Turín, Italia, año 817. Una ciudad influyente e enclavada en medio de las regiones valdenses. Cuando llegó a su nuevo puesto, encontró la iglesia estatal en una condición deplorable. El vicio, la superstición, la simonía, el culto a las imágenes y otras prácticas desmoralizadoras estaban a la orden del día. Hay un testimonio casi unánime de los historiadores sobre este punto. El papado estaba volviendo al paganismo. Claudio emprendió de inmediato la tarea casi imposible de frenar la marea. Encontró que incluso las iglesias evangélicas se habían visto obligadas a luchar duramente contra las influencias imperantes. Claudio se atrevió a desafiar al papado y llamó al pueblo a volver a la fe y a la práctica del Nuevo Testamento. Bueno, si hay preguntas, aportes, usted quiere subrayar algo, ya sabe que puede hacerlo con toda libertad. Aquí aparece entonces Claudio, para que tengamos en cuenta, un valdense. Note que este valdense, el señor lo llevó allá a la corte de Ludovico Pío. Ludovico es el hijo de Carlomagno, ese niño, ¿ok? Aquí ya él crece y él lo nombra obispo de Turín. Recordemos que Turín y Milán eran dos ciudades de Italia donde eran independientes del papado. Estas dos ciudades fueron ciudades valdenses hasta cierto punto, ¿ok? Porque siempre se mantuvieron aparte de lo que hacía el Papa y lo que hacía Roma. Entonces, esta ciudad, estas dos ciudades, Turín y Milán, se convirtieron en ciudades valdenses, en refugios valdenses, antes de que ellos se fueran más hacia las montañas. Estas dos ciudades quedan en las valles de esas montañas donde ellos posteriormente van a vivir. ¿Ok? Entonces, en este momento que está el Renacimiento carolingio, esta época de tolerancia religiosa, el Señor permite allí a Claudio acceder a las cortes del imperio carolingio, el imperio sacro, imperio romano. Y entonces el emperador Ludovico, el niño que ven acá, que lo coronó su padre en el 813, siendo un niño, él entonces lo nombra obispo de Turín.
cuando él llega a Turín, la iglesia está en un estado deplorable, porque la apostasía había aumentado a tal grado que estas cosas eran ya vistas normalmente, ¿ok? Vicios, superstición, simonía y culto a las imágenes. ¿Qué es simonía? Simonía es el pago por ocupar un cargo eclesiástico, una especie de corrupción eclesiástica. Lo mismo que se hace en los gobiernos, que se paga para obtener un cargo. Lo mismo se hacía en esa época en el catolicismo. Entonces, si alguien quería ser, no sé, párroco, sacerdote, pagaba cierta cantidad. Si alguien quería ser diácono, obispo, lo que sea, entre más alto el cargo, pues más costaba plata. Esa es la simonía, ¿ok? Entonces, esa es la simonía. Y el culto a las imágenes y todas las prácticas desmoralizadoras, dice él. Entonces él limpia eso. Claudio hace una reforma, un reavivamiento en esas iglesias, ¿ok? Y las mismas iglesias evangélicas ya tenían influencias, ¿ok? Cuando acá se habla de iglesias evangélicas, se habla de iglesias valdenses, o sea, las iglesias del Señor, ya directamente, ojo con eso. Es un término que se utiliza para referirse a las iglesias del Señor de esa época. Entonces, ya tenían influencias. Entonces, Claudio, dice ahí, se atrevió a desafiar al papado, hizo un llamado, reavivamiento y reforma. ¿Notan? Que las personas que son llamadas por Dios siempre van al reavivamiento y a la reforma, que nos decía la hermana Alcira en alguna ocasión. Este cumple con esas características, ¿ok? Y entonces hace un llamado y hace limpieza ya, ¿ok? De todo eso. Claro, ya como un obispo es un cargo alto, ¿no? Recordemos que el cargo más alto en la Iglesia Católica es, sin embargo, este no es católico, ¿no? Pero está dentro del sistema, ¿notan? El cargo más alto es Papa, el segundo, cardenal, el tercero, arzobispo, y el cuarto, obispo. O sea que este hombre llegó a tener ese cuarto cargo, pero él no ejerció el obispado de los católicos, del sistema papal. Su obispado fue valdense, ¿ok? Solamente que como llegó a las cortes del rey, pues ya se manejaba ese sistema, ¿ok? Ya se manejaba ese sistema. Evidentemente, Claudio, aunque mantenía que Cristo era divino por naturaleza, no aceptaba las especulaciones extremas sobre la divinidad votadas por el primer concilio de Nicea. Esto era cierto para la mayoría de los cuerpos evangélicos que diferían de la Iglesia de Roma. No hay nada en los escritos del famoso reformador que lo inculpe o incrimine de alguna herejía, aunque un conocido antagonista lo acusó después de su muerte de herejía. Por el contrario, sus comentarios bíblicos y sus otras obras revelan claramente que era un cristiano del Nuevo Testamento. En una de sus epístolas, Claudio niega con vehemencia haber levantado alguna nueva secta y señala a Jesús, que también fue enunciado como sectario y endemoniado. Afirma que encontró todas las iglesias de Turín repletas de imágenes viles y malditas y que de inmediato comenzó a destruir lo que se adoraba. Cuando uno busca en la Wikipedia Claudio de Turín, va a encontrar, o lo narran como si él fuera un católico ferviente, pero eso es totalmente erróneo. Él tuvo muchos problemas y fue tratado de hereje. Bien. Se lo inculpó de herejía por hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Acá dice que era un cristiano del Nuevo Testamento. Eso no quiere decir que solo creía en el Nuevo Testamento. Lo que quiere decir es que es de tendencia apostólica. O sea, lo que le enseñaron a los apóstoles, él lo está aplicando. Desde luego, llegar de la nada a ser un obispo y tener que entrar a esas iglesias, pues están totalmente contaminadas. Ahora, recordemos que las iglesias de Turín no son iglesias que estén de acuerdo con el papado. Siempre se mantuvieron, hasta cierto punto de la historia, se mantuvieron separadas. Todo el norte de Italia era otra cosa. Entonces, el papa, era un problema para el papa tener ahí enfrente la herejía misma, para él, ¿no? Según lo que él llama herejía.
porque los valdenses vivían ahí cerquita, ahí al frente. Entonces era un problema, pero los papas estaban tan ocupados con sus borracheras y orgías y todo lo que hacían que pues, no tenían ni el más mínimo interés en meterse con ellos. Desde luego acá es un punto en donde el Señor permite que su pueblo trabaje. Entonces este Claudio hace una reforma allí y bueno, empieza ese proyecto de reforma. ¿Ok? Claudio de Turi. De Siga, otro por favor. opositor a este reformador se puede aprender el interesante hecho de la diócesis de Claudio. Estaba dividida en dos partes. Por un lado, los que seguían las supersticiones de la época y que se oponían amargamente a él. Por otro lado, los que estaban de acuerdo con él en la doctrina y en la práctica. Evidentemente, estos eran los valdenses de los Alpes cotenses. Este oponente, llamado Dungal, exaltado por los escritores papeles modernos como un brillante hombre de iglesia, acusaba constantemente a Claudio de perpetuar las herejías de Vigilancio. El hecho de que tales oponentes nunca dejaran de lanzar la acusación contra Claudio y sus valdenses de que creían y enseñaban la misma doctrina que Vigilancio, el eminente reformador que vivió 400 años antes, demuestra la continua cadena de la verdad entre los habitantes del norte de Italia durante el lapso de sus 4 siglos. Suele suceder, hay un zarandeo. Entonces la iglesia se divide en dos partes. ¿Notan? Siempre que hay reforma y arreglamiento va a haber un zarandeo, porque va unos que van a aceptar y otros que no, que se van a levantar contra esa reforma y reavivamiento. Y lo van a llamar fanatismo o disidencia o cualquier otra cosa, o herejía. Entonces este Claudio cumple con todas esas características y la iglesia se divide en dos partes, los que aceptan ese llamado y los que se oponen a él. ¿Okay? Entonces, ¿de qué lo acusaban? De que él enseñaba lo mismo que Vigilancio. ¿Okay? El reformador valdense de hace 400 años. Lo que dice acá el autor es que eso demuestra que esa cadena siempre el Señor la mantuvo, su remanente siempre estuvo sin pausa, digámoslo así, protegiendo el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, esta es la misma doctrina de Vigilancio. Este Claudio no fue católico, como dicen las enciclopedias, la mayoría. Era un valdense del pueblo del Señor, Claudio de Turín. Ya hemos visto varios personajes así de los que no sabíamos, ¿sí? Columbano, Vigilancio, ahora este Claudio de Turín. ¿Listo? Bien. Claudio clamó así contra la adoración de imágenes. Si un hombre no debe adorar las obras de Dios, mucho menos debe adorar y reverenciar las obras de los hombres. Quien espera que la salvación que solo viene de Dios venga de las imágenes, debe ser clasificado con los mencionados en Romanos 1, versículo 28, que sirven a la criatura más que al Creador. Contra la adoración de la cruz enseñó: Dios nos ha ordenado a llevar la cruz, no a rezarle. Están dispuestos a rezarle quienes no están dispuestos a llevarla, ni en el sentido espiritual ni en el literal. Adorar a Dios de esta manera es de hecho apartarse de él. Cuando se le acusó de no sostener la autoridad del Papa, escribió: no debe llamarse apóstol al que se sienta en la silla de un apóstol, sino el que desempeña los deberes de un apóstol, porque de los que ocupan ese lugar, pero no cumplen sus deberes, el Señor dice, se sientan en la cátedra de Moisés. Claudio quería saber por qué debían adorar la cruz y no adorar también otras muchas cosas como los pesebres, las barcas de pesca, los árboles, las espinas y las lanzas con las que Jesús estuvo en contacto. También se defendió de los que le injuriaban porque denunciaban sus peregrinaciones. Bueno, varias reformas. Este es el papa con el cual se enfrentó Claudio, se llama Pascual I. ¿Ok? Pero estos papas eran muy débiles
por la misma corrupción que tenían estos papas. Este es un linaje papal que es demasiado corrupto y caen ya en la degradación misma. Y los que empiezan a acusar a Claudio no son ni siquiera el papa, son la nobleza, el clérigo en general que está alrededor de Roma. Empiezan a fijarse en la obra de Claudio. Y es allí cuando tienen ciertos encuentros. A Claudio no le pasó nada, gracias a Dios. Y pasó su vida en la misión que el Señor le colocó. Y bueno, él se defendía pues con argumentos bíblicos y le decía al mismo Papa que si supuestamente es un apóstol y se sienta en la silla de un apóstol, como ellos creen, dice, pues debería cumplir los deberes de un apóstol. Pero los que no hacen eso es como dice acá, se sientan en la cátedra de Moisés, o le dijo el Señor Jesús a los fariseos, ¿ok? Que hablaban mucho, pero en su vida no se reflejaba nada de lo que hablaban. Y Claudio pues también decía, bueno, si adoran la cruz, pues también entonces toca adorar todo lo que estuvo en la vida de Jesús, todo lo que él tuvo contacto, o sea, una idolatría sin sentido, de lo que él proclamaba en cuanto a la adoración de imágenes. Desde luego esto levantó mucha furia de la curia romana, pero bueno, en esa época había, como les digo, cierta tolerancia y estaba en renacimiento. ¿Cómo era la condición de los papas? Nunca las divisiones, las guerras civiles, las persecuciones de paganos, herejes y cismáticos habían hecho sufrir tanto a la Santa Sede como los monstruos que se instalaron en el trono de Cristo mediante la simonía y los asesinatos. La Iglesia romana se transformó en un cortesano desvergonzado, cubierto de sedas y piedras preciosas, que se prostituía públicamente por el oro. El palacio de Letrán se convirtió en una taberna vergonzosa en la que eclesiásticos de todas las naciones se disputaban con rameras el precio de la infamia. Nunca los sacerdotes y especialmente los papas cometieron tantos adulterios, violaciones, incestos, robos y asesinatos. Y nunca fue tan grande la ignorancia del clero como durante este deplorable periodo. Así, la tempestad de la abominación se abalanzó sobre la iglesia y ofreció a la inspección de los hombres el más horrible espectáculo. Los cánones de los concilios, el credo de los apóstoles, la fe de Niza, las antiguas tradiciones, los ritos sagrados, fueron enterrados en el abismo del olvido, y la disolución más desenfrenada, el despotismo feroz y la ambición insaciable usurparon su lugar. Bueno, ahí está la condición del clero católico romano en el siglo IX. Adulterios, violaciones, incestos, robos y asesinatos. Esto lo escribió un cardenal. Miren, cardenal Caesar Baronius. No lo escribió el hermano Jones. Él simplemente está citando lo que dijo Caesar Baronius. Y no era el único que decía eso. Él decía también que estos eran simplemente monstruos. Monstruos, así los llama. Y era verdad. La llegada al trono papal se hacía mediante simonía y asesinatos. Recordemos que simonía es pagar. Pagar para quedar como papa. Y habían guerras porque el papado se volvió como una subasta pública. El que más pagara, pues que se quedaba de papa. Y los otros que pagaron más de segundas se enojaban. Y entonces ahí habían guerras y conflictos. O sea, esa cosa era bien tremenda. Entonces los papas estaban ocupados en eso. No les interesaba nada que tuviera que ver con la parte de preparación intelectual u otras cosas, ¿no? Solo les interesaba el poder, el dinero.
Detrás de ellos estaban las más ricas y poderosas familias de Italia, disputando quién ponía papas en el trono, porque es que poner un papa era una cosa bien, o sea, daba plata, mejor dicho. Poner un papa era una cosa de poder. Familia que pusiera un papa se llenaba de riquezas, se llenaba de poder por todas el oro que llegaba a la Santa Sede, ahí al Vaticano, proveniente de todos los países que se habían arrollado ante Roma, hasta el sol de hoy, porque todos los países le pagan a Roma su diezmo, ¿m? Fuera de todo lo que se han robado. Bueno, esa es la realidad de esta época. Entonces, los papas ni siquiera perseguían porque no les interesaba ni perseguir a los que ellos llamaban herejes. Mucho, el catolicismo estaba conceptualmente y doctrinalmente estaba en vilo porque estos papas, de una generación de papas que solo les interesaba el poder y no eran en sí católicos por convicción, sino más bien era puro poder, puro poder. Esa era la realidad de esa época. ¿Okay? Yo digo que también ellos estaban interesados en controlar, era una guerra fuerte para controlar el mundo conocido, ¿no? El total control. Claro, porque estar en silla papal era tener dominio sobre todo ese vasto mundo que era el imperio, el Sacro Imperio Romano, desde luego. Y creer que puedes hacer lo que quieras, como el adulterio, la violación, el incesto, el robo, el asesinato, y tener inmunidad. Y creerte con el poder de que puedes hacer eso. Escondido y público. La diferencia hoy en día es que hoy en día lo hacen a puerta cerrada, en esa época lo hacían a puerta abierta. ¿Sí? El Palacio Letrán era una taberna. Eso no está exagerando el autor ahí. Eso era un casino, una taberna, un prostíbulo a la vez, o sea, era una cosa terrible. Esos palacios papales. Entonces, bueno, ese era el grupo papal que gobernaba ahí. Vamos a ver entonces otra parte de la historia importante de los carolingios. Acá como los papas estaban tan pervertidos, ni siquiera había una estructura organizada para nombrarlos. Siempre que moría un papa, había guerra para ver quién montaba el siguiente. Entonces el imperio carolingio empezó a ejercer dominio sobre eso. Y acordaron que el emperador era el que iba a nombrar los papas, pues junto con el clero, digámoslo así, más juicioso que había en el Sacro Imperio Romano, porque había dos niveles, pues, de corrupción. La de Roma, era lo más terrible, ¿no? Pero los del norte, allá en Francia, en el norte, entre más al norte, era otra cosa. O sea, era como otro catolicismo donde sí había corrupción, pero no a este grado, pero había gente que era, digámoslo así, ferviente católica por convicción, porque pensaban que estaban agradando a Dios, ¿sí? O sea, ese es otro grupo, los que estaban en Francia y todo esto. Bueno, siendo así, entonces vamos a ver qué pasó con estos reyes carolingios. Aquí va a pasar entonces cómo es el desarrollo. Vamos a ir a ahondar un poquito. ¿Cómo es el desarrollo de estos reyes, hermana Paola? A Carlomagno le sucedió su único hijo superviviente, Ludovico Pío, en quien había fijado la sucesión en el año 813, unos 6 meses antes de su muerte. Ludovico pasó su vida luchando con una segunda esposa ambiciosa y 3 hijos injustos que, con constantes rebeliones, abusaron de su natural gentileza y bondad. En las disputas y celos de sus hijos fue 2 veces depuesto y 2 veces restaurado. Y tal vez solo escapó de una tercera deposición por su muerte el 20 de junio del 840. Esto dejó a los hijos libres para discutir entre ellos. Lo que hicieron hasta que la temible batalla de Fontanet el 25 de junio del 841 y el Tratado de Verdún
en agosto del 843, pusieron fin a sus luchas mutuas y a las penas de la época. Lotario, el hijo mayor, conservó el título de emperador y recibió el territorio italiano, con una larga y estrecha franja que se extendía desde el Golfo de Lión hasta el Mar del Norte, limitada al este por los Alpes y el Rin, y al oeste por el Ródano, el Saona, el Mense y el Scheldt. Carlos el Calvo tenía todo el resto de la Galia. Luis el Alemán recibió Alemania y todo el resto de las tierras alemanas al este del Rin, con las ciudades del Maguncia, Worms y Spires, en la orilla occidental de ese río. Bueno, atención a lo que va a suceder acá. Esto salió en la revista Sign of the Times, mire, el diciembre 2 de 1886. Esto era lo que leían los adventistas en esa época. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Después de Carlomagno viene Ludovico, el que recibió allá Claudio, el valdense. El tipo no era malo, al parecer, dice acá que tenía gentileza y bondad. Pero los hijos sí le salieron bien mal, ¿no? 3 hijos, dice acá que esos mismos hijos lo depusieron 2 veces. Bueno, los mismos hijos lo derrocaron 2 veces y 2 veces fue restaurado. Dice, y casi lo tumban una tercera vez, pero ahí se murió, en el 840. Y entonces ahí empieza otra vez la guerra. Se acaba el renacimiento carolingio y ahí empieza otra vez la guerra entre estos 3. Se disputan las batallas. ¿Por qué es tan importante esta disputa entre los 3? Porque hacen un tratado, después de tanto luchar hacen un tratado, porque ninguno de los 3 quieren todo el imperio. Pero se cansan y dicen, no, esto ya no se puede. Entonces entre los 3 dicen, no, pues cada uno coja un pedazo. Y ese se llama el Tratado de Verdún, agosto de 1843. ¿Por qué es importante ese tratado? Porque aquí aparece uno de los hijos que se llamaba Luis el Alemán. Bueno, hay un hijo que se llama Lotario. Vamos a ver los hijos. De los hijos de Ludovico. Lotario era el mayor. ¿Listo? Este fue el que conserva el título de emperador. Los otros, Carlos el Calvo, era el otro hijo. ¿Ok? Y el tercer hijo se llama, o lo llaman Luis el Alemán. No porque sea alemán, sino porque las tierras que él recibe ya no se vuelven a Francia. Estas tierras son las que van a dar origen a la Alemania actual. ¿Ok? Aquí va a salir Alemania, ahora sí. Y Alemania se va a convertir en potencia. Va a reemplazar a los francos. Y ahora los papas van a fijar su atención en Alemania. Y de Alemania van a salir los emperadores. ¿Ok? Por eso es tan importante este Tratado de Verdún. ¿Cómo es el tratado? Aquí está. Cogen el imperio franco y lo dividen en 3. ¿Ok? La parte azul es la que va a dar origen a Alemania. ¿Ok? En unos años posteriores, esta parte azul se va a independizar totalmente y va a quedar la Alemania actual. Esa es la que se coge Luis el Alemán. ¿Ok? La parte de la mitad, junto con las tierras de Italia del norte, que se llaman Lotaringia, va a quedar para Lotario, esa sección. Y la parte occidental, que es la Francia actual, la Francia de Aquitania la llaman, entonces esa va a quedar para Carlos el Calvo. ¿Listo? Sencillo. Entonces Carlos el Calvo, la parte occidental, la parte central, va a quedar para Lotario y la parte oriental va a quedar para Luis el Alemán y esta parte oriental es la que va a dar origen a Alemania. ¿Ok? Alemania. Tiempo después, en unos añitos, se va a levantar un rey que ya no es franco, que ya no tiene nada que ver con Francia y se llama Otto I. Él es un sajón de origen de los pueblos bárbaros que llaman. Y él se levanta y es el primer emperador que no es franco, que no es de los franceses, sino es alemán. Esta región azul tienen un idioma diferente, porque los sajones no hablan en francés, ellos hablan alemán, claro, un alemán antiguo, que es súper complicado.
no es el alemán actual, pero de ahí va a nacer o emerger la lengua de Alemania. Entonces, por cultura, por idioma, aquí desde este momento, desde el Tratado de Verdún, se van a empezar a separar. ¿Okay? Después de este Luis el Alemán, que no es alemán, sino es franco, lo llaman Luis el Alemán porque empieza a gobernar las futuras tierras de Alemania. Él después tiene otro hijo y un nieto, y ahí paran los reyes carolingios gobernando esa parte de Alemania, y es cuando se levanta este señor Otto, que es el primer, y el Papa lo nombra emperador, y desde ahí empieza otra historia. Entonces ya Francia queda desplazada para el papado, y ahora el papado va a quedar en manos de Alemania. Digo en manos de Alemania porque los papas empiezan a corromper tanto que Alemania empieza a nombrar papas, ¿ok? Porque los romanos están mejor dicho, en degradación total. Eso es lo que sucede con el Tratado de Verdún, muy importante, porque el Tratado de Verdún es el que da las tierras a lo que hoy es Alemania, junto con otras que se van a anexar después, pero este es el núcleo, digámoslo así. De ahí para adelante ya estas tierras de azules ya se van a apartar y se van a independizar, ¿ok? Esa es una cosa importante. Bien. ¿De qué fecha estás hablando? 843, Tratado de Verdún. ¿Ok? 843. Listo. Y ese era un imperio franco, ¿cierto? Todo este es el imperio carolingio, el de Carlomagno, que dejó unificado Carlomagno y su hijo Ludovico, pero después de su hijo Ludovico, como es habitual, los siguientes generaciones empiezan a hacer desastres. Y esto es exactamente ese mismo patrón se ha repetido en muchas situaciones, muchos imperios. Y se repite acá. La pregunta que yo le entiendo a Lucy es exacto ahí. ¿Es lo que hoy conocemos como Francia? ¿Una parte? Lo que hoy conocemos como Francia es esta parte gris. Es eso. Es como para ubicar. Sí, es esta parte gris junto con una porción amarilla. ¿Ok? Junto con una porción amarilla. Ahorita vamos a leer otra diapositiva donde se va a formar un poquito más a lo que hoy es actualmente. ¿Listo? Eso, entonces eso es el imperio franco que fue dividido en tres, ¿cierto? Lo que tú decías ahorita. Sí, señora. Alemania actual, que es la parte oriental, la parte central, que es Lutaringia. Lotaringia. Ah, es Lota. Lota, sí. Lotaringia. Lotaringia, que es la parte central, y la occidental, que es Francia, ¿cierto? Aquitania, la llamaban Aquitania en esa época. Es Francia. Aquitania, ok, listo. Sí. Bueno, muchas gracias. Vale. Entonces, para que miremos ahí cómo se va dando estas cosas, ¿no? Y se van formando los actuales países y todo. Pero ya este azul ya tiene destinadas esas tierras, mejor dicho, el señor va a destinar esas tierras para una nación que se va a llamar Alemania. Todos conocemos hoy en día. ¿Listo? Eso le pasó a estos tres hijos. Te repito los nombres de estos señores. Luis el Alemán, que no es alemán, sino franco. Lo llaman alemán por haberse tomado las tierras que iban a pertenecer a Alemania. ¿Ok? Se llama Luis el Alemán por esa razón, pero no es porque sea alemán. Él es franco, él es hijo de Ludovico, nieto de Carlomagno. Este Lotario, el del centro, el que queda con la parte central junto con las tierras de Italia que tenían los francos. Notan que acá hay tierras de Italia. Los valdenses quedan acá, en la parte central. A esa región la llaman Lotaringia porque pues su rey, es Lotario. Y la parte gris es de Luis el Calvo. Carlos el Calvo. Es el que tiene la parte que ya es netamente francesa y esa sí se va a quedar para Francia. Aquí está París, aquí en este puntico está París, ¿ok? Listo. Y al final uno se da cuenta que prácticamente el del centro Lotaringia va a desaparecer, ¿no? O sea, es como si se lo comiera Alemania y Francia y se dividen, porque igual también Italia también toma la parte que falta. Exacto, ese amarillo se lo reparte.
Vamos a leer otra división, que esa es otra, ya esta sí queda mucho más actual, por así decirlo, con la siguiente que ocurre, ¿sí? En la siguiente generación, o sea, los hijos de estos tres. ¿Listo? O sea que, poniéndome a pensar, o sea que Italia tiene mucha gente que es conocedora, ¿cierto? De la palabra de Dios y que practica. El norte de Italia, sí. La señora Juárez estuvo allá en el norte de Italia, inclusive. Ya. Y la invitaron por allá a predicar cuando estuvo en Suiza. Es verdad. Bueno, pero y esto, para concluir, viene de una de las dinastías de los merovingios, ¿cierto? Carolingios. Son los carolingios. O sea, cuando tú dices que había dos dinastías, uno era merovingios y los otros era carolingios. Carolingios. Carolingios por Carlomagno. Sí, señora. Es que hay varios Carlos en esa dinastía. Acá están. Carolingios. Pero tú ahí habías dicho de Carlomagno, que yo apunté así. Sí, sí, pero él no es el que origina la dinastía, sino el que él no, es sí. el primer emperador de esa Exacto. dinastía. Y de ahí es donde vienen estos tres hijos que se dividen en estos tres territorios. Carlomagno viene su hijo Ludovico. Ludovico. Sí. Eso, es el primero, Ludovico. el segundo, Sí, este es el buena Luis el gente, Alemán. el que llamó a Claudio el Valdense a ser obispo de Turín. Y esos tres hijos de él, de Ludovico, son los que se reparten a la fuerza, pues, el reino. Bueno, parte de todo lo que, una parte pequeña de lo que es Europa, ¿no? Sí, es esta. Aquí está. La voy a poner más pequeñita aquí. ¿Recuerdan el mapita? La parte rosada es el Imperio Carolingio. Y aquí hay tres tribus: francos, alamanes y burgundios, que aunque están mezclados en un solo reino, un solo imperio, conservan su cultura y su idioma. ¿Ok? Ellos nunca perdieron eso. No pasó lo mismo como con los érulos, ostrogodos y vándalos, que ellos sí fueron desaparecidos. Pero estos tres son los que conforman el llamado Sacro Imperio Romano, que es la parte rosada. Y esto viene siendo, digamos, la parte de Roma occidental. Es lo que se llama el... Sí, cuando hablan de Occidente se refieren a esto. Es el Sacro Imperio Romano, es Occidente. Sí, pero ahí todavía no se ha tocado el Oriente, ¿cierto? No, el Oriente es esta parte color uva, que tiene unas poquitas tierras, le quedan en el año 800, les quedan unas tierritas en Italia, en la parte sur de Italia, todo lo que es uva, y la isla de Sicilia. ¿Okay? Esos son los dos imperios que hay, más el imperio de los sarracenos, que es el verde. Hay tres imperios en esa época, en el año 800, siglo IX. Arrancan tres imperios. ¿Listo? Bien, entonces estamos aquí en este rosado, que es el imperio carolingio, o sea, de los carolingios, que se llama el Sacro Imperio Romano, que es el imperio del Papa. Bien. Entonces, esos son los carolingios que gobernaron ahí, y esos tres reyes son los que se repartieron esas tierras rosadas y se las repartieron así, como lo hemos visto. ¿Listo? Sencillito. Vamos a ver ahora la siguiente generación. Carlos, el gordo, incompetente, indolente y glotón, se convirtió sin ningún esfuerzo propio en soberano de todos los dominios de Carlomagno, excepto Burgundia, que ahora volvió a ser un estado independiente. Alemania Suabia heredó de su padre en 876. Por la muerte de su hermano Carlomán, recibió Baviera y se convirtió en rey de Italia en el 880. Por la muerte de su hermano fue coronado emperador en el 881. La muerte de su hermano Luis de Sajonia le dio el resto de las posesiones germánicas, y como Carlos el Calvo
había muerto en el 877 y no tenía ningún sucesor que pudiera aliviar a Francia el azote de los hombres del norte, Carlos el Gordo fue invitado a convertirse en el rey de Francia, a la muerte de Carlomán en el 885. Pero en lugar de enfrentarse audazmente a los norteños con un ejército, adoptó la política de comprar a estos audaces salvajes que habían saqueado Colonia y Treves y habían conducido sus caballos sobre la misma tumba y en la hermosa basílica de Carlomagno. Y cuando asediaron París y él siguió el mismo curso cobarde, sus súbditos disgustados, bajo el liderazgo de su sobrino Arnulfo, lo depusieron en el 887 y en 1 o 2 semanas después murió. Carlos el Gordo fue el último gobernante que reinó tanto en Francia como en Alemania. Después de su deposición, la historia de estos dos países es distinta. Se verá que las fronteras de Francia bajo el Tratado de Verdún son casi las mismas que en la actualidad, con la excepción de la parte entre el Ródano y el Saona y los Alpes. Bueno, vamos a ponerlo más despacio. ¿Qué pasa aquí? Este señor, Luis el Alemán, tiene también hijos. Y ellos deciden no entrar en conflicto, más bien. Él tiene un hijo que se llama Carlos el Gordo. Lo apellidan el Gordo porque, como dice ahí, es incompetente, indolente y glotón. No le interesa nada más. Sí, es un rey perezoso. Entonces, este Carlos el Gordo, lo curioso es que sin ningún esfuerzo se convierte en el emperador de Alemania. ¿Ok? Dice acá, se convirtió en soberano de ese dominio. Él tuvo un hermano que se llamó Carlomán. ¿Ok? Él recibió la parte sur de lo que hoy es Alemania, que se llama Baviera. Con esto, porque este Baviera va a ser aliado del Papa, siempre, desde este momento. Y entonces se convirtió en rey de Italia en el 880. A la muerte de su hermano fue coronado emperador en el 881. También tuvo un hermano que se llamó Luis de Sajonia. Okay. Se le dieron el resto de esas posesiones germánicas. Dice acá, hay como Carlos el Calvo, este de acá, el Calvo, el que recibió lo que es Francia. Dice, había muerto en el 877 y no tenía ningún sucesor que pudiera liberar a Francia del azote de los hombres del norte. Entonces, ¿a quién le dijeron? A Carlos el Gordo. Fue invitado a convertirse rey de Francia. ¿Okay? Cuando muere también su Carlomán, su hermano. Entonces ya no tiene a nadie. Dice, en lugar de enfrentarse a los norteños con ejército, adoptó la política de comprar, negociar a los salvajes. Dice ahí que habían saqueado Colonia y Treves. Entonces él hizo esto y a la final él quedó de rey de todo, dice acá. Asediaron París también. Pero, bueno, por alguna razón él siempre salió adelante con esas cosas. ¿Listo? Carlos el Gordo fue el último gobernante que reinó tanto Francia como Alemania. Después de él, la historia de los dos países se divide absolutamente. ¿Listo? Por eso dice acá que las fronteras de Francia bajo el Tratado de Verdún son casi las mismas de la actualidad, ¿ok? Con excepción de una parte del Ródano y Saona en los Alpes. ¿Cómo quedó el mapa? Ahora quedó así. Ahora quedó así el mapa. ¿Listo? Todo fue por los hijos de este señor, porque los otros quedaron sin sucesores. El único que quedó con sucesores fue el Luis el Alemán, el que tiene las tierras que van a pertenecer a Alemania. Entre esos hijos se disputan el asunto, ¿sí? Y acá entonces queda lo siguiente. Color verde, queda Luis el Joven, que es uno de los hijos de Luis el Alemán. Luis el Joven. La parte rosada, la parte del centro, queda para Carlos el Gordo, ¿ok? El indolente. Y el azul para su hermano Carlomán. Pero como hemos visto, Carlomán se muere, ¿sí? Ese también. Entonces, este señor Carlos el Gordo queda con todo esto. Después, este Carlos el Calvo, que había quedado de la generación anterior, le da por luchar con este Carlos el Gordo. Entonces el Calvo con el Gordo se empiezan a luchar. El Gordo tenía las más poquitas tierras, tenía lo rosadito. Y el Calvo tenía
la mayor cantidad de tierras. El calvo, en su ambición, quiso derrotar al gordo, pero el gordo le salió todo bien, no sé cómo hizo, y le ganó al calvo, le dio isque durísimo, y el calvo quedó con menos tierras, y el gordo quedó con lo verde, lo azul, lo de él, más unas tierras que le quitó al calvo. O sea, el tipo quedó de emperador, además, lo nombraron emperador. Y a la final, después de esta repartición, lo que es la parte verde, rosada y azul es Alemania. Y estas provincias también van a jugar un papel importante en la división de del país de Alemania, porque esos se van a convertir en ducados. Y ahí salen los duques de Alemania, la nobleza de Alemania y todo esto. Esta parte azul es Baviera, ¿ok? La famosa Baviera, de ahí va a salir mucha historia en Baviera, porque va a ser aliado del papado. La parte verde de Alemania van a ser rivales del papado, ¿sí? Y cuando viene, por ejemplo, Martín Lutero, él es de la parte verde, ¿listo? Y la parte rosadita, ahí se la van a disputar después, ¿listo? Esa es la, digamos, la otra división muy importante, que es de la 876, porque ahí va a aparecer una Alemania ya con los ducados que van a pertenecer a la Alemania que todos conocemos. Hoy en día el estado de Baviera existe en Alemania, por ejemplo, sigue existiendo, ¿ok? Y la parte verde sigue existiendo, que es lo que se llama Sajonia. ¿Listo? Bueno. Esta es la historia a grandes rasgos de cómo salió Alemania. Noten que sale de las guerras entre los mismos hermanos de los carolingios. Aquí todavía no hay ningún alemán de pura sangre. Todos son guerras entre los mismos reyes de Francia, ¿sí? Y ya después de estos reyes, Carlos el Gordo ya queda relegado, y es cuando se levanta un verdadero rey alemán que es de origen sajón, y es Otto. Y ese Otto ya, de ahí en adelante, ya es Alemania pura, pura sangre. No vuelven a aparecer los reyes francos ahí por ningún lado. Francia y Alemania tienen su historia independiente, como bien lo dijo acá el autor en la Signs of the Times. De este punto, del 876, la historia de Francia y Alemania es distinta. Ya, ahí claro, son dos cosas. Pero Alemania es la que va a prevalecer. Por eso ahora el imperio ya se va a llamar, no se va a llamar Sacro Imperio Romano, sino Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Okay? Son nombres que se le dan como para distinguir las diferentes fases del imperio del papado. ¿Listo? ¿Por qué le agregan la palabra germánico? Porque ahora es Alemania el protagonista y el brazo derecho del papado. Entonces el papado ya va a tener, los reyes carolingios se van a debilitar durante unos siglos, pero va a emerger los reyes alemanes que son muy fuertes, ¿listo? Después los reyes francos se van a medio recuperar y bueno, eso hay momentos de cada país, pero después el protagonismo va a ser de Alemania. En el siglo X ya el protagonismo es de Alemania, o sea, del 900 en adelante, todos los emperadores son alemanes. Los francos pasan a un segundo plano, pero siguen siendo fuertes, ¿no? Vamos a leer una página del conflicto de los siglos para corroborar el estado del papado en esa época. ¿Cómo se desarrolla el papado en esa época? Dice, mas el apogeo del papado fue la medianoche del mundo. Las Sagradas Escrituras eran casi desconocidas, no solo de las gentes, sino de los mismos sacerdotes. A semejanza de los antiguos fariseos, los caudillos papales aborrecían la luz que habría revelado sus pecados. Rechazada la ley de Dios, modelo de justicia, ejercieron poderío sin límites y practicaron desenfrenadamente los vicios. Prevalecieron el fraude, la avaricia, el libertinaje. Los hombres no retrocedieron ante ningún crimen que pudiese darles riqueza o posición. Los palacios de los papas y de los prelados eran teatro de los más viles excesos.
Algunos de los pontífices reinantes se hicieron reos de crímenes tan horrorosos que los gobernantes civiles tuvieron que procurar deponer a dichos dignatarios de la Iglesia como monstruos demasiado viles para ser tolerados. Durante siglos, Europa no progresó en las ciencias, ni en las artes, ni en la civilización. La cristiandad quedó moral e intelectualmente paralizada. Uy, no. Ese es el siglo X, lo que está diciendo la hermana White. Y nota que ella también usa las palabras que son monstruos demasiado viles como para ser tolerados. Esa es una expresión de un historiador. De ahí que los detractores y los enemigos del pueblo de Dios han tachado a la hermana White de plagio. No sé si han escuchado eso. Pero es una total mentira porque eso no es plagio, es simplemente un lenguaje que yo tomo para referirme además que fue el Señor el que le dijo, colóquele esa frase porque esa frase es correcta, eran monstruos esos papas, ¿ok? Y así lo decían los mismos católicos, o sea, no es algo, y no solamente uno, varios decían eso, eran monstruos, listo. Entonces, pero lo más triste es que del siglo X, ahí sí las escrituras van a ser casi totalmente desconocidas, eso es lo más tenaz, ¿ok? Lo más tenaz. Y dice acá, no solo de la gente, sino de los mismos sacerdotes, o sea, nada, ni líderes religiosos, ni personas van a saber de las escrituras. Un siglo después del renacimiento carolingio, el mundo queda en peor tinieblas que antes del renacimiento carolingio. ¿Okay? Bien. Llenos de vicios, llenos de avaricia, libertinaje, lo mismo que leímos ahorita en el otro, pero esto ya es siglo X. Pero pronto los acontecimientos demostraron que el siglo X debía ser testigo de una condición aún peor del papado. Y de esto el cardenal se ve obligado a escribir que fue una edad de hierro, estéril de toda bondad, una edad de plomo en la que abundaban todas las maldades, y una edad oscura notable por encima de todas las demás por la escasez de escritores y hombres de saber. En este siglo se vio la abominación de la desolación en el templo del Señor, y en la sede de San Pedro, reverenciada por los ángeles, fueron colocados los más perversos de los hombres, no pontífices, sino monstruos. Y el rey Edgar de Inglaterra, en un discurso a los obispos reunidos de su reino, declaró: no vemos en Roma más que libertinaje, disolución, embriaguez e impureza. Las casas de los sacerdotes se han convertido en los vergonzosos retiros de prostitutas, malabaristas y sodomistas. Juegan de noche y de día en la residencia del Papa. Los cantos bacanales, los bailes lascivos y el libertinaje de una Mesalina. Mesalina quiere decir fue la tercera esposa del emperador Claudio. Han tomado el lugar del ayuno y las oraciones. Padre Santo. O sea, más degradación aún. ¿Ok? De nuevo, el mismo cardenal los llama monstruos. Listo. Esa era la condición. Mesalina fue una esposa del emperador romano Claudio, que fue una señora terrible. Y en esa época se usaba para referirse a toda la degradación sexual, básicamente, porque Mesalina fue ninfómana. Okay. Y aparecen los sodomitas, mira, homosexualismo. Desde luego todo esto atrae un montón de demonios, hermanos, que terrible. Me ha llamado la atención que he visto que cuando las esposas de emperadores o de otros personajes que hemos visto son así, afecta bastante, ¿no? Es muy diferente, sobre todo el papel de la mujer en la historia. Diferente cuando así sea malo, tenga una mujer que, pues, que sea normal, ¿no? O que
no sea tan libertina como en este caso, como Jezabel. Es diferente, o en el caso incluso mismo me acordaba yo ahorita en la época de Jesús con la esposa de Pilato, de Herodes, perdón. Sí, mató a Juan el Bautista. Eso. Ahí es cuando empiezan las O incluso la persecuciones. esposa de Pilato, que era tan diferente también. O Ah, las sí. dos, o sea, las dos comparaciones. Entonces, sí, interesante. Bueno, dice la hermana White. Dice la hermana White aquí en el conflicto de los siglos. Vamos a leerlo. La condición en que el mundo se encontraba bajo el poder romano resultaba ser el cumplimiento espantoso e impresionante de las palabras del profeta Oseas. Mi pueblo está destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado con desprecio el conocimiento de Dios, yo también te rechazaré. Esto es un cumplimiento para el papado, mire, para la Iglesia Católica. Increíble cómo lo usa acá la hermana White. Puesto que te has olvidado de la ley de tu Dios, me olvidaré yo también de tus hijos. No hay verdad y no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios en la tierra. No hay más que perjurio y mala fe y homicidio y hurto y adulterio. Rompen por todo y un charco de sangre toca a otro. Eso está en Oseas 4, 6, 1 y 2. Tales fueron los resultados de haber desterrado la palabra de Dios. Entonces estamos en la época más oscura que empieza en la Edad Media, siglo décimo, 11, 12, no, todo eso es terrible, terrible. Bien. Bueno, de aquí en adelante vamos a ver, vamos a entrar al siglo XI, ¿ok? Vamos a entrar al siglo XI. El siglo XI es un siglo donde se evidencian guerras entre los papas y las familias papales, la nobleza y el clero papal. ¿Ok? Vamos a verlo. Y es bien interesante y bien importante saber esto. ¿Ok? El pueblo de Dios aquí se va a ver afectado en el siglo XI. Y vamos a ver la primera afectación del pueblo valdense. Aquí el Papa se va a meter con el pueblo valdense, ahora sí. Se va a meter ahora sí. Pero para llegar a ese proceso es bien, bien tremendo lo que sucede con estos papas. La Iglesia Católica aquí se va a transformar en el siglo XI. ¿Sí? Entonces, atención a lo que va a suceder. Bueno, nos quedan 10 minutos. Vamos a leer solo un par de diapositivas. Dice, en el año 1044, el Papa Benedicto se había vuelto tan insoportable que de nuevo fue expulsado. Y otro que tomó el título de Silvestre III fue puesto en su lugar. Pero en 3 meses este nuevo Papa fue expulsado y Benedicto IX fue restaurado de nuevo. Esta vez para poder continuar con sus disipaciones sin el peligro de ser expulsado a la manera de los emperadores de los peores tiempos de Roma. Benedicto IX vendió deliberadamente el cargo de papa a Juan, su propio arcipreste, por 15,000 libras. Se decía que este Juan era el hombre más religioso de Roma. Fue entronizado y ordenado por el propio Benedicto, que le había vendido el papado, y reinó como Juan 20, en el año 1045. Muchas gracias. Mire, empiezan las guerras papales. Aquí en esta época vemos bien, bien las guerras. Mire, había un papa que se llamaba como Benedicto. ¿Ok? Es Benedicto IX. ¿Listo? Y era tan insoportable que ni los mismos romanos se lo aguantaban. Pusieron a otro que se llamó Silvestre III. Y ahí empieza el problema, ¿no? Dice, para poder continuar en sus disipaciones sin el peligro de ser expulsado, a la manera de los emperadores de los peores tiempos de Roma, Benedicto IX vendió deliberadamente el cargo de papa a otro. O sea,
¿sí? Lo subastó, dijo, ¿quién quiere ser papa? Entonces se lo vendió. ¿Cuánto? 15.000 libras. Para que vean cuánto se paga por un papado. ¿Qué? ¿15.000 libras de qué? De oro. ¿Ok? Eso viene a ser como de entre 5.000 y 7.000 kilos de oro. Hermanos, ¿A ¿pueden este creer eso? tiempo harán lo mismo? Uh, ¿A este tiempo harán lo mismo? Imagínense 5, 7 toneladas de oro por un papado. Una pregunta ahí. ¿Este Papa Benedicto es el mismo donde aparece Benedicto 9? Sí, sí. Porque Benedicto. para volver Benedicto 9, ¿por qué le ponen el 9? Benedicto. O sea, ya han habido 8 Benedictos que han tomado el nombre de Benedicto anteriormente. Este tomó Benedicto, Sí, entonces le toca el 9. como Así es. dice que volvió a retomar, o sea, lo que yo entiendo es que él vuelve a ser restaurado, ¿cierto? ¿El mismo Benedicto acá arriba o no? Sí, es el mismo. Este de acá arriba, Y por volver a ser restaurado le ponen el 9, ¿sí? no, ya era el 9. Siempre fue Ah, 9. ok, listo. Sí, tal vez aquí es la... listo, ya le puse 9. Es el mismo, solo que lo expulsan. ¿Sí? Dice, pero en 3 meses lo restauran. O sea, ahí vemos una guerra. Ellos detrás tienen ejércitos, tienen familias, tienen, sí, gente que está detrás de esto. Entonces lo ponen de nuevo. Entonces él dice, para que yo continúe con mi disipación, mi vida loca, entonces dice, voy a vender el cargo. ¿Ok? Y él vende el cargo a un tal Juan, amigote de él, y le cobra 5 o 7 toneladas de oro y se las paga. Con esa plata, entonces, el propio Benedicto vende el papado y le hace la ceremonia al nuevo papa, que es el Juan XX. Eso ocurrió en el año 1045. ¿Ok? Esta guerra se pone así. El siglo XI es así. ¿Ok? 1045. Entonces, en ese momento hay 3 papas. Benedicto IX, Silvestre III y Juan XX. Imagínense. 3 papas. Ahora, ¿quién va a quedar? Vamos a seguir leyendo aquí. Y ahora, Silvestre III, que había sido expulsado por Benedicto IX, regresó con una fuerte tropa y tomó posesión del Vaticano como papa. Benedicto IX, también habiendo disipado el dinero por el que había vendido el cargo de papa, reunió una tropa y expulsó del palacio de Letrán a Juan, a quien había vendido el papado, y a quien él mismo había ordenado, y se estableció de nuevo como papa en Letrán. Juan se estableció en Santa María Maggiore. Entonces estos tres, Silvestre III, Benedicto IX y Juan XX, viendo que en su rivalidad no podían salir tan bien parados como deseaban, unieron sus intereses y juntos pusieron el papado en subasta pública al mejor postor. ¿Cómo les parece esa cuestión? 3 papas, porque Benedicto IX se guardó la plata que cobró por el papado y después vino con una tropa, echó al el que le había pagado el papado a Juan, pero Juan dijo, no, yo pagué, se fue allá a una basílica Santa María de Maggiore y los 3 quedaron allá en Roma en diferentes sedes, pero los 3 como papas. Como esa guerra no se definía, los 3 se pusieron de acuerdo y dijeron, pues vendamos esto. Y el que coja, el que gane la subasta, pues se gana el papado y nosotros nos vamos. Los 3 convinieron en eso. Para que vean cómo es la actitud tan impresionante, el deseo de poder, de dinero, que no les importaba nada. Y hicieron una subasta. Y en esa subasta, pues el que más pagara se iba a quedar con el papado. Al fin, ¿quién va a comprar esto? El papado fue comprado esta vez por Juan Graciano, un sacerdote que había amontonado enormes riquezas para usos piadosos, uno de cuyos usos, según él, era su propio progreso y otro era para distribuirlos en sobornos generales y así devolver al pueblo su derecho de elección.
Este nuevo comprador del papado reinó como Papa Gregorio VI del 1045 a 1046, pero fue depuesto por el emperador Enrique III y un consejo. Entonces el emperador pidió al concilio que nombrara a otro hombre para papa, pero el clero reunido declaró que no había un hombre entre el clero romano al que pudieran recomendar de ninguna manera. El emperador eligió entonces al obispo de Bamberg, en Alemania, que se encontraba en su entorno. Este hombre fue inmediatamente consagrado papa bajo el nombre de Clemente II, en diciembre 25 del 46 a octubre 9 del 47, de 1047. Entonces llega don Juan Graciano y compra el papado. Un sacerdote, este no es ni obispo ni cardenal, un sacerdote normalito. Imagínense toda la plata que tenía. Y si antes pagaron 15,000 libras de oro, este no dice acá cuánto pagó, pero debió ser una cantidad tal que, bueno, le dieron el papado. Aquí empieza la guerra a verse entre dos facciones. El clero romano y el clero alemán. Ahí empieza la guerra, ¿ok? Clero romano y clero alemán. Está este señor llamado Enrique III, que es el emperador alemán y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Este emperador, ahí se empieza a ver la sangre alemana, ¿no? Que les gusta hacer todo muy, muy disciplinado, muy ordenado, muy a la ley, muy todo eso. Entonces, ellos no están de acuerdo en que los papas que están colocando es a punta de plata. No están de acuerdo, porque ellos son católicos por convicción, estos de Alemania. Entonces ellos dicen, no, esto debe ser por consejo, sí, un concilio es que se debe elegir papas. Ellos entonces arman consejo, van y dicen, no reconocemos a Juan Graciano, que es Gregorio VI. ¿Listo? Este Gregorio VI fue depuesto por esa facción de Alemania. ¿Ok? No lo reconocieron. Y en ese concilio que hacen los alemanes, del clero alemán, junto con el rey, nombran a otro, al obispo de Bamberg. ¿Ok? Y este es el que se conoce como Clemente II. Noten que esos papas no duraban nada, duraban meses en esta época, meses, acá es 1 año, 2 años, porque estos papas había escasez de clero, porque cuando los alemanes se reúnen en el concilio, ellos buscaron a alguien de Roma. Pero ¿qué dijo el clero? No hay nadie. Nadie. Todos son lo peor de la sociedad. Y así era, no había nadie. Entonces ellos dijeron, no, pues entonces debamos elegir uno de aquí a Alemania. Un tipo de, sí, que de ejemplo. Y eligen al obispo de Bamberg en Alemania. ¿Ok? Él es Clemente II. Entonces, hay acá 2 facciones. La de, digámoslo así, la nobleza de Alemania y otra que es la nobleza italiana. Estos 2 se disputan en la silla del papado. La guerra no termina acá, va a seguir y va a seguir en la tarde. Por lo tanto, le invitamos a usted para que asista y no se pierda porque vienen las cosas muy tremendas en esta guerra de los papas. Eso es algo que la Iglesia Católica ha tratado de cubrir en la historia para no verse afectada, pero es imposible porque lo que hicieron esta gente es totalmente degradante. Y entonces aquí vamos a ver los efectos de esa guerra y cómo finalmente va a quedar una facción del papado gobernando. ¿Quiénes ganarán? ¿El clero católico alemán o el clero católico italiano? Bueno, ya lo veremos con la ayuda del Señor. Vamos a orar. Bendito Salvador Dios nuestro. Gracias, Señor, por esta porción de tu palabra, por estas cosas que hemos aprendido hoy, por estas cosas que hemos oído. Gracias porque tú nos enseñas la historia para que salgamos de las tinieblas, Señor. Quédate con nosotros, Señor Jesús, en este resto de tarde, que podamos ser temperantes, Señor, y que busquemos tu presencia, tu ayuda, y solicitemos socorro, Señor, porque tú eres nuestro pronto alivio y nuestro pronto socorro.
Padre Santo, bendito es el Señor. Que la gloria y la honra sea para ti. Acompaña a cada uno de los miembros de este grupo y nuestra familia es aquí representada. Bendito Dios del cielo. Pues rogado en los méritos sagrados de Cristo Jesús, nuestro amante y eterno Salvador. Amén. Amén. Amén.